Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón. Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no le entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra y la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Jesús predicó el reino de los cielos y lo hacía por medio de parábolas. Las parábolas eran géneros literarios de comparación. Jesús se desenvolvió en un mundo campesino, pastoril y de pesca. Por eso las parábolas de Jesús están relacionadas con esos temas. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del tesoro escondido y la perla preciosa, la parábola de la red, la parábola de la oveja perdida, la parábola del buen pastor. Comparaciones utilizadas por Jesús para que la gente sencilla
comprendiera las enseñanzas del reino. Hoy escuchamos la parábola del sembrador, donde nos habla de un sembrador que es Dios y que salió a sembrar y encontró 4 tipos de terreno. El primer terreno, a lo largo del camino, a la intemperie. El segundo terreno, un terreno pedregoso. El tercer terreno, un terreno espinoso. Y el cuarto terreno, un terreno fértil, tierra buena. Jesús ya nos ha explicado la parábola, por lo tanto, no necesita más explicación, sino más bien que nosotros analicemos qué tipo de terreno somos. ¿Somos acaso el primer tipo de terreno, el terreno a la intemperie, la semilla que cayó a lo largo del camino? Es decir, oímos la palabra y no la entendemos, o nos entra por un oído y nos sale por otro. Oímos la palabra y nos es totalmente indiferente. Dice Jesús, llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Es que hay palabras del Evangelio que no son de nuestro agrado, palabras donde Jesús nos pone algunas exigencias para que seamos auténticos discípulos de Él. Y pueden ser palabras que no nos guste escuchar por la exigencia. ¿O somos acaso el segundo tipo de terreno, terreno pedregoso, de aquellos que escuchamos la palabra, la aceptamos inmediatamente con alegría, o sea, es decir, la aceptamos al calor de la emoción? O como decimos en nuestro México, es una llamarada de petate. Pero, como es inconstante, no la deja echar raíces, o sea, palabra que no arraiga en nosotros, y apenas viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbimos. Es decir, ¿somos acaso el tipo de terreno que no deja echarle raíces a la palabra? Y cuando viene alguna prueba o adversidad, terminamos dándonos por vencidos. ¿O somos el tercer tipo de terreno, el terreno espinoso, de aquellos que escuchamos la palabra, pero las preocupaciones de la vida son más grandes, o la seducción de la riqueza, las cosas materiales, el consumismo, que terminan sofocando la palabra y no dejar que dé fruto? ¿Acaso tenemos competidores más fuertes que la palabra? ¿Dejamos que las preocupaciones de la vida o la seducción de las cosas materiales, el dinero, las riquezas, vengan a ahogar la palabra y no dejarle dar fruto? ¿O somos acaso el cuarto tipo de terreno? Ojalá, ¿verdad?, que todos los cristianos fuéramos como el cuarto tipo de terreno. Sembrada la semilla en tierra buena. Ser de aquellos que escuchamos la palabra, la entendemos y la ponemos en práctica, porque la palabra no basta escucharla, sino también es importante ponerla en práctica. Y damos frutos, unos del 100 por 1, otros del 60 y otros del 30. Lo ideal es que nosotros seamos el terreno fértil donde la semilla de la palabra de Dios vaya germinando y nosotros produzcamos muchos frutos, traducidos en una práctica comprometida, seria, de todo lo que nos manda la palabra de Dios. Demos fruto a través de esas virtudes que nos deben de identificar a nosotros los cristianos. Las virtudes teologales como lo son la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes cardinales como son
la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia. Que demos fruto a través de buenas obras con las cuales vamos dando gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Jesús, en diversas enseñanzas del Evangelio, nos pide ser productivos, hacer ver por medio de frutos, buenas obras, nuestra conversión. Jesús nos dice en otro pasaje de la Escritura: la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y fruto que permanezca. El sarmiento que da mucho fruto, mi Padre lo poda para que produzca más fruto. Hoy Jesús nos pone alerta porque Él quiere sembrar en nosotros su palabra que da vida eterna, pero surgen factores que se contraponen a esto. El primer tipo de terreno. El diablo siempre busca la oportunidad de arrebatarnos las cosas buenas que Dios siembra en nuestro corazón. Por eso hay que trabajar por entender pronto las enseñanzas de Jesús y comprometernos a ponerlas en práctica. Como el segundo tipo de terreno. Hemos de evitar la inconstancia en la escucha de la palabra, trabajar por confiar más en Dios y no apegarnos a las vanas riquezas de este mundo. Es decir, que no tengamos competidores frente a la palabra, que no compitan contra nosotros las preocupaciones de la vida y la seducción de las cosas de este mundo. Como el tercer tipo de terreno, cada quien dará fruto en medida diversa, pero tendrá que hacerlo de acuerdo con las propias capacidades. Nosotros tendemos a ser terreno fértil donde la palabra de Dios vaya cobrando efecto. Nosotros tengamos una actitud de escucha, no de oído. Para oír bastan los tímpanos. Para escuchar se necesitan los tímpanos y el corazón. El que escucha las palabras de Jesús y las pone en práctica se parece al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca firme. Vinieron las tempestades y aquella casa resistió. El que escucha mi palabra y la pone en práctica, ese es mi hermano, ese es mi hermana, esa es mi madre. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Una de las bienaventuranzas extraordinarias que dijo Jesús, la bienaventuranza de la escucha de la palabra. Hermanos y hermanas, Dios, el sembrador, está sembrando en nuestros corazones. Seamos nosotros terrenos fértiles, que dejemos germinar esa semilla en nosotros.